Si se han fijado, si es que se han fijado, todos los libros, textos del Antiguo Testamento, siempre habla de algún atributo de Dios, ¿cierto? Cuando comenzamos con Génesis, Dios creador. Después, ¿cuál vimos? ¿Cuál venía después? Génesis, después Éxodo. Dios libertador. ¿Cierto? Y después, ¿cuál es el otro? Pentateuco. Levítico. Dios santo. Después, ¿qué viene? Números. Dios de juicio, castigo, disciplina. Y Deuteronomio, Dios cumple su promesa. ¿Cuál era? Los meteré a la tierra que prometía a sus padres. Entonces, y todos los demás libros siempre hablan de un atributo de Dios. El gran tema de todo el Antiguo Testamento son dos: el día terrible de Jehová y ¿cómo se llama? El reino. ¿No? El reino está prometido a Israel. Y el día terrible de Jehová es para todos los incrédulos, sean judíos o sean gentiles. Y en Zacarías junto al profeta Ageo y Malaquías son los profetas post-exilio, son los profetas del retorno del cautiverio después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces vamos a introducirnos con este tema, dando algunas características que van a emerger en el libro que vamos a revisar así a grandes rasgos, en el libro de Zacarías. ¿Dios es fiel? Amén. Todos dicen amén, ¿cierto? Bien. Decimos amén, pues, y así es, pero debemos entender que Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su plan. Dios no tiene dos planes ni tres planes. Plan A, plan B, no. Los hombres pueden tener planes así. Dios tiene un solo plan. Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su carácter, hermano. No se desmiente. Porque si Dios se desmiente, el problema no está en lo que dice, sino en su carácter. Entonces ya no es Dios perfecto. Por eso, ¿y eso qué significa? Fiel a su carácter, un carácter santo, puro, sin oscuridad, sin arrugas, sin mancha. Es decir, todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios hace, es santo. Sea juicio, sea amor, misericordia. Como creador, como redentor, como sostenedor, es santo. Además, Dios cumple su plan según sus tiempos. Siempre no es el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo? No lo sabemos. Pero nosotros creemos así. Ya, Señor. Tiempo de Dios. Sus propósitos y su ritmo. En modo soberano decide eso. A veces pensamos que si nosotros hacemos algo, Dios de consecuencia, no. Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Él decide todas las cosas por su voluntad. No depende de los hombres y no depende de su creación, sino que toda la creación es sustentada por el soplo de Dios. Esto está sostenido por Dios, hermano. Si Dios diera vuelta a la cara, por decirlo, Dios no tiene cara. Si dejara de... esto se derrumba. ¿En qué parte? No tengo idea dónde. No solo la Tierra, el universo entero.
¿Has visto esa foto donde dice aquí está la Tierra y está el sistema solar? Les conté una vez. Después otra foto está la galaxia. Después otra foto, 3000 galaxias. Y un espacio que no termina nunca. ¿Dónde está la Tierra? Por allá, y ¡pum! Que lo tuvieron que marcar para que nos diéramos cuenta de la dimensión del universo. Y el Dios único, ¿verdad?, hizo todo eso. Y Dios no depende de su creación. Toda esta creación, que incluso no conocemos, depende de Dios. Esa es su gloria, ¿no? Amén. Y así como preserva a Dios, Dios decide juicio y condenación, o bendición y salvación, de acuerdo a la desobediencia u obediencia a su palabra, a sus mandatos y estatutos, declarados por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, Él enjuicia respecto a su palabra. La obediencia a su palabra es la premia. La desobediencia a su palabra es la castiga. No es lo que yo siento que está bueno, que me gusta, que no creo que sea pecado. Es lo que dice Dios que es malo. Y si Dios dice que es malo, es realmente malo. Dios recuerda a Israel las promesas y sus planes. Este es el contenido del libro. Recuerda a Israel las promesas y sus planes que Él manifestó a Abraham, Moisés y a David, haciendo pacto con ellos. Pacto que depende en su cumplimiento solo de la fidelidad y el poder y la buena voluntad de Dios. Dios recuerda a Israel en Zacarías, en este libro, a un Israel que está volviendo de Judá a Jerusalén después de 70 años de exilio y cautiverio bajo el imperio babilónico y medo-persa. Recuerda las promesas y pactos de Dios con los padres, el propósito de recordar y restaurar a Israel, restaurar el templo, restaurar Jerusalén, restaurar las bendiciones de Dios a su pueblo. El título será Dios recuerda a Israel y también a nosotros. Oremos. Padre bueno eterno, misericordioso Señor, yo ruego que su Espíritu Santo nos bendiga, Señor, nos abra el entendimiento, el amor por lo que usted nos va a decir en este texto, Señor. Bendiga a cada uno de los presentes, Señor. Saque todo tropiezo, pecado, preocupaciones, Señor. Que nuestra mente y corazón y espíritu estén concentrados y llenos de gratitud por usted, Señor. Padre, todo esto se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Zacarías 1 del 1 al 6. Vamos a comenzar ahí. Antes vamos a decir algunas cosas. Zacarías. ¿Sabe lo que significa el nombre de Zacarías? Jehová recuerda. Y ese es el tema del libro. Jehová recuerda. Zacarías. Así que si le tiene algún nieto por ahí, le quiere poner Zacarías, y significa Jehová recuerda. Es Zacarías, un joven sacerdote nacido en Babilonia, que vuelve a Jerusalén en el grupo dirigido por Zorobabel, que fue el primer grupo que sale de Babilonia y vuelve a Jerusalén. Dirigido por Zorobabel y siguiendo a su abuelo Iddo, que también era sacerdote. Es contemporáneo, Zacarías, al profeta Ageo, pero más joven que él. El profeta Zacarías, junto al profeta Ageo y Malaquías, son los profetas post-exilio, del fin del exilio babilónico. Zacarías y Ageo fueron llamados por Dios a corregir y restaurar y animar al pueblo a que concluyera la construcción del templo en Jerusalén y recordándole que el Mesías prometido vendría al templo. Esa era la motivación. La tradición judía dice que Zacarías era miembro de la gran sinagoga. Esta fue una agrupación que se formó a la salida de Babilonia y que estaba presidida por el sacerdote Esdras. ¿Se acuerdan que vimos a Esdras también, el sacerdote que inquirió la ley para
aplicar la ley, para obedecer la ley y enseñar la ley a Israel, sus estatutos y mandamientos. Era un maestro. Por otra, ¿qué hizo esta gran sinagoga? Eran 120 personas. Se supone que estaban los 3 profetas que mencionamos, Esdras, Nehemías, entre los ilustres. Estableció esta sinagoga las reglas del canon para reconocer los libros inspirados de Dios y descartar los que no eran inspirados por Dios. El actual Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias es producto del trabajo de la gran sinagoga judía del año 500 a.C. El profeta Zacarías comenzó su servicio al Señor en torno al año 520 a.C., al segundo año del gobierno del rey medo-persa Darío. Ahora, les quiero explicar algo. Hasta ese momento, antes del exilio babilónico, las fechas que aparecen en la Biblia están relacionadas con los reyes de Israel. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes 15:9. Vamos a hacer un vistazo breve para continuar, que dice así. ¿15 cuánto? 9. Este es el pasaje de Reyes. El reino ya está dividido. Está el reino del norte, que se llama Israel, cuya capital es Samaria. Está el reino del sur, con capital Jerusalén. Entonces, cada uno tenía su rey y a veces tenían guerra. El reino estaba dividido por el pecado de Salomón. Y dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, reino del norte, Asa comenzó a reinar sobre Judá, reino del sur. Entonces, ¿cuál es la referencia a la fecha? La fecha dice, a los 20 años del gobierno del rey Jeroboam, rey de Israel. En cambio ahora, desde el exilio babilónico, las fechas van a corresponder a reyes y gobiernos gentiles. Y dice, segundo año del rey medo-persa Darío. Más adelante lo vamos a ver. Volvemos a Zacarías. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que desde el exilio babilónico hasta la segunda venida del Señor Jesús, Israel depende de gobierno e influencia de gentiles y presencia de gentiles en Jerusalén. Eso ha sido así desde que volvió a Jerusalén. Fue invadida por los sirios, fue invadida por los griegos, fue invadida por los romanos, después fue invadida por los árabes, después fue invadida por los ingleses, los turcos anteriormente, y hoy día está bajo tutela norteamericana. Israel no sería nada sin el apoyo norteamericano, habría desaparecido. Dios le puso esa guardia. Porque se cumple la palabra, que desde el año 500, de que vuelven a Israel, vuelven a Jerusalén, Israel ya no es un reino independiente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el Señor Jesús. Entonces se llama, lo que dice, aparece en Lucas, el tiempo de los gentiles. Israel está viviendo el tiempo de los gentiles. Entonces todas las fechas están siempre relacionadas con gobiernos gentiles. Si de ahí para adelante, si lo lees, Lucas, ¿cómo comienza? Gobernaba en aquel tiempo el tetrarca, el rey de Roma, etc. Gentil. Bueno, eso para señalar. Zacarías 1, del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Qué tenemos ahí? Zacarías del 1 al 3.
el llamado al arrepentimiento de Israel. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío, de ahí para adelante siempre va a ser de algún rey gentil. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, cuando Dios quiere iniciar algo con su pueblo, una bendición, el primer llamado, ¿cuál es? Arrepentimiento. ¿Qué significa? Abandonen su pecado. Vuélvanse a mí con todo su corazón. Eso fue en el tiempo, y en el tiempo de Elías también. Cuando usted quiere bendición, comience confesando y arrepintiéndose del pecado. Porque Dios no lo va a bendecir con pecado. Porque Dios es santo. Se nos olvida esa parte. Pensamos que Dios es puro corazón, puro amor rosa, amor de abuelito. No, Dios es santo. Nos ama. Y porque nos ama, el primer llamado que dice, hijo, arrepiéntete, cambia, deja tu pecado. ¿Y qué promete? Yo me voy a volver a ustedes. Es decir, yo los voy a bendecir. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No hagan como sus padres, como los que los parientes lejanos. ¿Por qué? Oyeron a los profetas, pero no obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? 70 años de cautiverio y destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Por qué fue eso? Por la apostasía, por la idolatría, por la desobediencia de Israel a su palabra, a su ley. Versículos 5 y 6. Dice, vuestros padres, ¿dónde están? Es decir, vuestros padres murieron. ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pues de ahora sí, porque dice que ellos empiezan positivo y decretan. Entonces, ellos van a vivir para siempre. Broma aparte. ¿Cuál es la idea? Nuestros padres, los profetas, murieron, pero ¿quién no ha muerto? Mi palabra. Y eso es lo que dice. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, es decir, los tocaron, no solo lo escucharon, pero hubo consecuencias. Eso significa. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó, tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Porque desobedecimos, Dios hizo juicio. Y su juicio es justo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, la palabra no alcanzó, la palabra alcanza o por bendición o por juicio. De aquí en adelante, el profeta Zacarías, estoy hablando, tiene 8 visiones. Y todas estas visiones están relacionadas con el fin de los tiempos. Primero, el momento del retorno de Israel a Jerusalén, el futuro de Israel y el futuro del mundo. Primera visión, Zacarías 1, 7 al 17, no la vamos a leer toda. Lo voy a leer solo. ¿Cuál es el tema aquí de esta visión? El ángel de Jehová intercede en juicio y bendice. Versículos 7 y 8. Estamos en capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice, a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, ¿se fija cómo va poniendo fecha? Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre caballo alazán, el cual estaba entre los mixtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, cuberos y blancos. ¿Quién es?
¿Quién es el jinete? Alazán es rojizo, overo es gris y blanco, blanco, ¿se entiende? Se supone que son fuerzas, no son jinetes textuales. Blanco puede ser victoria, rojo puede ser juicio, y gris puede ser pecado. Entonces, le dice, un jinete sobre un caballo alazán, rojizo, entre plantas mixtas. Los mixtos son unas plantas bajitas, no más de 1,5 metros. Es el ángel de Jehová, al cual los jinetes de caballos alazán, overo y blanco rinden cuenta al ángel de Jehová. ¿Qué significa el ángel de Jehová? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo reencarnado. Ángel, ¿qué significa? Mensajero. Mensajero personal de Jehová. Ese es el sentido de eso. Versículo 11, ahí mismo. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mixtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. La tierra quieta, la tierra reposada, ¿qué significa eso? Si mi pueblo está en cautiverio, porque puede estar todo tranquilo. ¿Y qué hace? Versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová. A ver, preguntemos. El ángel de Jehová le está hablando a Dios. A Dios, ¿cierto? Si ahí dice, si no hay Trinidad, bueno, aquí el ángel de Jehová es mentira. Claro, porque hay sectas que dicen que Dios es uno, no hay 3 personas. Entonces aquí está el ángel de Jehová, mensajero personal de Jehová, hablando a Jehová, que dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Mira, aquí tiene a Cristo intercediendo por Israel, por el fin del cautiverio, ya que se van cumpliendo los 70 años. Daniel oró en la tierra, y muchos, Nehemías también, por el que se estaban cumpliendo los 70 años. Y en el cielo, ¿quién está orando por Israel? Por el cumplimiento de los 70 años. Cristo. Interesante, ¿eh? La ira de Judá, la ira de Jehová contra las naciones, versículo 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿A quién? A Israel. Versículo 16. La misericordia. Vamos a ver. Por tanto, así dice Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. La plomada, los que saben de construcción saben lo que es la plomada. Nivel. Se va a ver reconstrucción. Eso es lo que está diciendo. Jerusalén se va a reconstruir. Y después el 17, la misericordia futura, escatológica, de tiempo final a Israel. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión y escogerá todavía Jerusalén. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de tiempos finales. Yo voy a volver a escoger a Jerusalén después de esto, después del retorno. Es decir, que va a haber otro exilio. Israel tuvo otro exilio después, ¿o no? Después de la muerte de Cristo. Sí. 19 siglos duró. Sí. Y todavía dura en parte. Pero dice, yo elegiré de nuevo a Jerusalén. 2, Zacarías 1, 18 al 21. 4 cuernos y 4 carpinteros. Brevemente. ¿De qué se trata? Después de alcé mis ojos y miré, había 4 cuernos. El cuerno en la cultura antigua, incluso en el tabernáculo, significa poder. Para los judíos representaba a Dios. El cuerno en el altar significa el poder de Dios. Ya, dice,
Después alcé mis ojos y aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Qué representan los 4 cuernos? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Y después 4 carpinteros que martillan. Babilonia martilló a los medo-persas. Los medo-persas martillaron a los griegos. Los griegos fueron martillados, al contrario. Babilonia fue martillada por Medo-Persa. Medo-Persa fueron martillados por Grecia. Grecia fue martillada por Roma. Y Roma será martillada por Mesías en su segunda venida. Entonces, dice, aquí hay un futuro, y esto es futuro. Está hablando del presente, pero también del futuro. 3. Zacarías 2, del 1 al 13. La reconstrucción futura de Jerusalén y la presencia protectora de Jehová en persona. Vamos a ver 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Zacarías 2:1, perdón. Zacarías 2:1. Y alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón, dice, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, la reconstrucción, para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Y aquí salió un ángel que hablaba conmigo y el otro ángel salió al encuentro. Es el último ángel del ángel de Jehová. Y aquí, y le dijo, corre, habla a este joven, al profeta, diciendo, sin muros, y esto es escatológico, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Aquí hay un anuncio, la visión que tiene el profeta es que recibe este anuncio que hay un futuro en que Jerusalén no tendrá muralla. Yo voy a ser el fuego que la protege. Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando del templo y de la Jerusalén del milenio. Porque esa Jerusalén no existió. Se reconstruyó con muros. Los romanos, ¿qué lo quisieron? Echaron abajo, lo primero que echaron abajo, en los años 70, los muros. Y después el templo. Pero va a ser reconstruida sin muros. Y eso puede ser solo bajo el gobierno de Cristo, el milenio. Y después, ¿qué dice? Huid de la tierra del norte, esto es Babilonia, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate, sale de Babilonia, vuelve a Jerusalén. Eso ya es de ese tiempo. Hay un llamado explícito de Dios, Israel vuelve a Jerusalén. Zacarías 3:1-10. Perdón, si leen el 2 del día al 13 está en el gobierno de Cristo, porque dice todas las naciones vendrán y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Es decir, Dios, Cristo va a vivir en medio de Israel, en Jerusalén, y todas las naciones serán gobernadas por Cristo. Vendrán a mí, dice. 4, Zacarías 3, del 1 al 10. Purificación del sacerdocio de Israel y la venida del Mesías purificará el mundo. Versículo 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarme. Ahí está el acusador. Está a la mano derecha, ¿para qué?
Es como el fiscal, el abogado del diablo, no sé. El fiscal que acusa. ¿Y va a acusar a quién? Al sumo sacerdote. Este impuro. ¿Cómo puedes permitir? Tu ley es santa, tú eres santo. Castígalo. Eso es lo que hace el diablo con nosotros. Mira, Francisco, pecador, ha violado todas las leyes, se ha burlado de Cristo. ¿No? Castígalo, porque tu ley dice que debe ser castigado. Así hace el diablo. ¿Y qué dice Cristo? Momento. Yo pagué por ese pecado. Eso, porque Él está intercediendo por los que creen en Él. Y acá aparece nuevamente, dice, está donde a la derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, escuche, te lo leo, y dijo Jehová a Satanás, ¿qué le dice? Jehová te reprenda. No dice, te reprendo, te ato y te desato y te largo. Dice que aquí está hablando el ángel de Jehová, que es Jehová, que es Dios, diciendo que mi Padre te reprenda. Eso habla de sometimiento. Cosa que no tienen muchos predicadores hoy día que andan expulsando demonios. Por cuenta propia. Eso es irreverencia. Eso es creerse Dios. ¿Qué más dice? Jehová, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Fíjese, ¿qué significa vestiduras viles? Es un hombre lleno de pecado. Lleno de pecado. ¿Y qué dice? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esa... Mire, el ángel de Jehová tiene una autoridad, la autoridad de que es Dios. Quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La purificación del sacerdocio en Israel. Que recuerden que una de las causas del exilio babilónico, del cautiverio, etc., fue la corrupción del sacerdocio. Los sacerdotes idolatraban ídolos dentro del templo. Fue una de las razones por que el templo fue destruido. Dios lo permitió. Porque ya había sido profanado por los mismos sacerdotes. Entonces la obra de retorno tiene que comenzar con ¿qué? Arrepentimiento y purificación. ¿Purificación de qué? Del sacerdote. Versículos 3 y 5. Ya lo pasamos ya. 8 y 9. Y dice, porque así he dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Dios castiga a las naciones que tocaron o que van a tocar el Israel. Es como tocar la pupila de Dios. Es su hija regalona. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Quién es el que va a venir a castigar a las naciones? Ahí está hablando. Después, 10. Canta y alegre, hija de Sión, porque aquí vengo, moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Eso no ha sucedido todavía. Está hablando de la paz, la abundancia y la venida del Mesías. Y después, 10, 11. Y se unirán. No. Va en el 3, ¿cierto? No, 10, termina el 10. Que me pasé para el 2. Se me pasa siempre. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera.
Y eso habla de paz y abundancia. Estoy en el 3.10. Habla de paz y abundancia. Israel y Jerusalén, eso no lo tuvieron al retorno. Recuerde que tuvieron una invasión siria y se declaró una guerra, la guerra que dirigieron en la familia sacerdotal de los macabeos. Después tuvieron conflictos con Roma y después tuvieron la destrucción. Es decir, Israel, desde que cayó al cautiverio babilónico, no tuvo más paz. Podríamos decir antes, de la división del reino. El reino del norte y el reino del sur, Israel no ha tenido paz. Y hoy día lo que está instalado ahí en el Medio Oriente, un Israel incrédulo, tampoco ha tenido paz. Ha tenido como 6 guerras y posiblemente tenga 8. Entonces, no hay paz. Entonces, la paz y la abundancia será un elemento, es un elemento futuro. Zacarías 4, del 1 al 14. Provisión de Dios al gobernante de Israel, la provisión de su espíritu. 4.1, 2, al comienzo del 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda de él. ¿De qué está hablando? El aceite de oliva se usaba en el templo y en general en el Medio Oriente se usaba como un combustible para la lámpara. Pero también era un símbolo de qué. ¿Con qué se ungía a los reyes y a los profetas? ¿Qué simbolizaba eso? La llenura del Espíritu Santo. Exactamente. Y de lo que está haciendo acá, que va a haber una provisión abundante del Espíritu de Jehová. Está a través de este candelabro, de estos olivos que están, corre el aceite del candelabro y están encendidos, etc. Eso habla de qué? De la abundancia del aceite de oliva como señal de la llenura del Espíritu Santo. Versículos 5 y 6. Y porque va a haber llenura del Espíritu Santo, le dice lo siguiente. Estamos en capítulo 4, versículos 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La reconstrucción, la obra de Dios, la restauración, todo va a ser no a base de fuerza humana, no a base de inteligencia humana, no a base de tecnología humana, sino la fuerza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenía que hacer Israel? Confiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mora en nosotros. Mora en nosotros. Y no le creemos al Señor porque siempre andamos desconfiando, siempre andamos quejando. ¿O no? Y a Israel se le dijo, confía en el Espíritu Santo, porque esa es la fuerza que va a vencer todos los obstáculos. Solo el poder de Dios es efectivo para la obra de Dios. Versículo 14. ¿Qué son los 2 olivos? Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, esto se puede interpretar de 2 maneras. 2 ungidos representarían el rey, el gobierno político, y el sacerdote, el gobierno espiritual. 2 ungidos también puede referirse a los 2 predicadores al final de los tiempos en Jerusalén. Cualquiera de las 2 está bien, porque nos queda claro, 2 ungidos, pero hasta ese momento
Cuando se da la profecía para Israel, los dos ungidos son el rey y El sacerdote. el sacerdote. 6. Zacarías 5, del 1 al 4. Y dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Qué habla de esto? Juicio. ¿Y el juicio va a ser a través de qué? Su palabra. Y eso es lo que está diciendo. El juicio del rey, pero aquí está hablando del juicio al final de los tiempos. A todo el que jure falso, para el mentiroso, para el pecador, para el homosexual, para los lujuriosos, para los pedófilos, para los estafadores, va a haber juicio. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Eso es lo que dice y representa el rollo. ¿Qué más? 7. Zacarías 5, 5. 5:5, ¿de qué dice? Y aquí algo que a muchos les va a molestar, pero si lo dice la Biblia, pues habla de la reconstrucción de Babilonia y la formación del centro de la maldad, la religión falsa. Y lo dice así, mire. Y salió aquel ángel que había conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y le dije, ¿qué es? Y él dijo, es una efa que sale. Una efa era un contenedor, más o menos contenía unos 22 kilos, que puede ser de harina, qué sé yo. Entonces dice, ¿qué ves? Dice, yo veo una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. 7. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Por qué le pusieron una tapa de plomo? Para que no saliera, hasta llevarla al lugar que querían llevarla. La mujer representa la religión falsa que se va a instaurar durante la tribulación. ¿Y dónde se va a instalar? Mira lo que dice aquí. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían, traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. La cigüeña, para los judíos, era un animal inmundo. Entonces aquí hay dos mujeres con alas de cigüeña. Son portadoras de maldad. Siempre está hablando en el contexto de la religión falsa. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿dónde llevan al efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar. Tierra de Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base, altar. La religión falsa. 8. Capítulo 6, del 1 al 8. Los 4 carros y los 4 vientos. 4 carros y 4 vientos. Vamos a ver. Los 4 carros y los 4 vientos son los ángeles que hacen el juicio a las naciones del norte. ¿Por qué habla específicamente de las naciones del norte? Porque del norte vino la invasión asiria, babilónica, greca, romana. Y las naciones del sur
Dice, ¿por qué va a haber juicio de las naciones? Porque el sur vino Egipto y pueblos del norte de África que atacaron a Israel. Versículo 8, siempre ahí en 6, 8. Dice, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. El juicio que se hace a Babilonia va a dar reposo a Dios. La tierra del norte, en este caso, es Babilonia. Al norte de Israel también. Siempre la referencia es Israel. Entonces, ¿cuál va a reposar mi espíritu? Dios va a descansar después del juicio. Entonces, como ven, las 8 visiones están relacionadas. Israel volviendo a Jerusalén de Babilonia, y se le revela la esperanza que Dios y las promesas que Dios tiene. Y recuerda Israel las promesas que Dios tiene para Israel de acuerdo a los pactos que hizo con Abraham, con Moisés y con David. Para decirle a Israel, tú no vuelves desnuda. Israel, prepárate porque yo voy a cumplir. Todavía estamos en esa fase, porque la historia no ha sido, digamos, mecánica. Ahí está hablando en términos escatológicos, vamos a ver una profecía muy interesante. Bueno, después los otros capítulos, generalmente el tema es el mismo, y son siempre, primero, Dios siempre llama a su pueblo al arrepentimiento, porque el versículo 7 y 8 también hablan de eso. 2, Dios restaurará a Israel y cumplirá sus promesas a los padres. 3, Dios hará juicio a las naciones gentiles. 4, la venida del Mesías y el reino se cumplirá. Esos son los temas de los otros capítulos. Sigo con el mismo tema, Israel, insistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué insiste? ¿Por qué insiste Dios? Porque yo no lo voy a leer ahora. Están los mismos temas que las visiones. El juicio de las naciones, la bendición, la restauración de Israel, de ese momento y el futuro, el reino, el Mesías. ¿Por qué insiste? Porque aprendemos por repetición. Porque se nos olvida. ¿O no? Se nos olvida. Bueno, habré perdido la salvación. No se acuerda que Dios, cuando llevó a Cristo, le perdonó todo pecado. Se nos olvida, no confiamos, se nos olvida. Entonces Israel, como venía de años, de 70 años, esta es una generación nueva. Es una generación que no conoció el antiguo templo, una generación que no conoció todas las bendiciones antiguas que tuvieron con Salomón. Entonces, ¿qué está Dios enseñándole a través de sus profetas? A esta generación que viene saliendo, volviendo a... La mayoría es nueva. Ellos nacieron como el profeta Zacarías. Nació en Babilonia, son 70 años. Los que llegaron jóvenes ahora están viejos, o murieron. Entonces está repitiendo, ¿no? Israel repite, Israel. Por eso Zacarías, Jehová respeta. Entonces, pero hay una profecía muy llamativa que a mí siempre me impacta. Vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. ¿Alguien la puede leer, por favor? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Y qué está hablando? Miren, el contexto de esta profecía es 500 años antes que viniera el Señor Jesús.
Israel ni nadie sabía que el Señor Jesús iba a ser sacrificado en una cruz. Ni siquiera Israel pensaba que iba a suceder eso. Pero aquí está profetizado, no en su primera venida, en su segunda venida. Porque es el contexto de que habla y habla del tiempo final, de la restauración final de Israel. Y la restauración de final de Israel pasa ¿por qué? Porque reconozca a Cristo como su Mesías. Por eso dice, yo daré, léalo, ¿no? Espíritu de Oración. De gracia y de oración. de gracia y de oración. ¿Cómo obtenemos eso? Por el Espíritu Santo. ¿Y por qué se nos da el Espíritu Santo? Por la fe en Cristo. Esto es lo que se llama el nuevo pacto. Israel entra al nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo. Nosotros solo entramos al nuevo pacto. Israel todavía no entraba en el nuevo pacto. Y por eso es interesante la profecía. Porque nosotros la entendemos y la reconocemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un tiempo después de Cristo. Pero ellos no conocían el tiempo que venía un Mesías que ellos iban a condenar a muerte en una cruz. Para decir que el Señor conoce todo el tiempo y su plan es único. No ha variado. Se cumplió. Y se va a cumplir cuando Israel reconozca al Mesías. Y eso dijo el Señor Jesús. No me veréis hasta que digáis, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Esto se lo dijo a Jerusalén. Le está diciendo, no me veréis hasta que reconozcan que yo soy vuestro Mesías. Y eso va a suceder al tiempo final, que está descrito aquí en Zacarías 10. Esta profecía revela 3 aspectos del plan de Dios. Primero, gentiles y judíos son salvos por aceptar a Cristo como único Señor y Salvador. Hubo ahí un líder religioso que dijo que no, que los judíos no necesitaban a Cristo porque ellos tenían la ley. Mentira del diablo. Toda la Biblia y el Nuevo Testamento dice, todo hombre, todo ser humano, gentil, judío, chino, negro, blanco, rojo, se salva del pecado y la condenación por la fe en Cristo. Ese es el primer punto. Segundo, la nación de Israel será reconciliada con Dios por reconocer a Cristo como el Mesías prometido. Y esto es clave, hermano. ¿Por qué? Porque si Israel no se convierte a Cristo, Dios no va a cumplir su promesa. Pero Dios va a llevar a Israel a convertirse a Cristo, para que Dios pueda cumplir las promesas que hizo a Abraham, a Moisés y al rey David. Y ahí está el punto 3. La conversión de Israel es la condición para inaugurar el milenio y el reino. Porque el reino fue prometido a Israel, no a la iglesia. Otras cosas son las promesas a la iglesia, pero el reino está prometido a Israel. Por eso el diablo quiere destruir Israel. Porque sin Israel no hay reino. Dios no puede cumplir su promesa. ¿O no? Si Dios se declara fiel a las promesas de Israel, a pesar de lo que ha hecho Israel, pero Dios, no, yo voy a cumplir. Dios es y será fiel a sus promesas a la iglesia en Cristo Jesús. No puede ser que Dios no sea fiel a las promesas de Israel y fiel a nosotros. Entonces tenemos un Dios cambiante, variable. Estamos en riesgo, porque si nos comportamos como Israel, también somos descartados.
Pero Dios no descartó a Israel. ¿Se acuerdan en Romanos? Que dice el apóstol Pablo, ¿no? Y después todo Israel será salvo. Y la salvación de dónde? De Sion, es decir, de Cristo gobernando en Israel. Entonces, el mismo Dios fiel es el Dios que nos llama también a nosotros a arrepentirnos y confesar pecados para que Él nos bendiga como Él quiere, según sus promesas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Hay un padre que no quiera bendecir y darle cosas buenas a su hijo. Nosotros queremos hacer cosas buenas hasta los pervertimos, los convertimos en regalones insoportables. ¿No? Pero Dios, que es más sabio que nosotros, ¿no? Infinitamente más sabio, sabe lo bueno que necesitamos, sabe lo bueno que nos va a dar y qué es lo malo que no nos quiere dar. Y a veces andamos pidiendo lo malo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y quiere bendecirnos. Pero Él decide qué cosa darnos. Él decide. Mi hijo necesita esto. A veces nosotros confundimos la necesidad con el deseo, con el gusto. No, que yo necesito unas 4x4 del año. Señor, ayúdame, es una necesidad. ¿Qué necesidad de lucirse con los amigos? Para decir eso, Dios quiere bendecirnos, pero ¿qué pide? Arrepentimiento, confesión, sometimiento. Y si nos revelamos a Dios, ¿cómo podemos revelarnos? Desobedeciendo. Ya. Esa es una manera. Eso implica dos cosas. No arrepentimiento y no confesión. Eso es revelarse. Entonces, ¿qué? Él será fiel aquí a su promesa de ¿qué? De castigo. Y en algunos casos de juicio. Entonces el Dios que tiene le recuerda a Israel esta promesa inmensa y lo bendice y lo trae a pesar de Israel. Es el mismo Dios que nos llevó a Cristo. Nos regaló a Cristo para ser salvos. Si Dios es fiel con Israel, ¿cómo no va a ser fiel con nosotros? Que nosotros estamos en su Hijo. Entonces, como decía la verdad, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios es santo. Entonces Dios es cumplidor de promesas. Dios no va a fallar. Dios tiene un plan único. ¿A qué nos llama eso? A confiar. A confiar en Dios. A confiar en lo que nos ha dado, lo que nos ha prometido. En Cristo Jesús. Hermano, conozca a su Dios. Conozca a Cristo. Mire a Cristo, conozca a Cristo, porque el Señor le dijo a uno de sus discípulos, Felipe, tanto tiempo que usted nos ha visto y no conoce a Dios. Eso es lo que tenemos. Conozca a Cristo y vamos a ser.